Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Roxana Lizeth Vargas Osorio, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Educación Básica en Línea del paralelo C4, cuarto semestre. En esta ocasión estoy grabando un video para la materia de Artes Expresivas Musicales y Plásticas y este video va a tratar sobre las características generales de la educación cultural y artística. Empecemos con que el currículo del Ministerio de Educación lo define como un espacio dinámico donde el estudiante puede manifestar todas sus ideas mediante la producción artística. Comencemos con una característica general de esta materia de educación cultural y artística, y es que nos permite desarrollar diversas habilidades, destrezas y sobre todo el pensamiento creativo, ya que como su bien nombre lo dice, educación cultural y artística. Va a combinar la cultura y el arte para poder que el estudiante pueda desarrollar todas estas diferentes destrezas, habilidades y sobre todo la creatividad, porque cuando se habla de arte, se habla de creatividad, se habla de idear, de imaginar. Por ejemplo, en la cultura y artística, en esta materia, los estudiantes pueden trabajar de diferentes formas esta creatividad mediante, como lo mencioné anteriormente, la danza, juegos, el canto. También puede trabajar mediante la pintura, el arte. Por ejemplo, aquí tengo una manualidad que se hizo con con un CD y se hizo con materiales reciclables. Es una manualidad que se hizo en la materia de educación cultural y artística para las épocas de Navidad. Entonces, ahí estoy usando el pensamiento creativo. ¿Cómo puedo usar, por ejemplo, una botella de plástico? ¿Cómo puedo usar un CD que no se usa? ¿Cómo puedo utilizar cartón, papel, cosas que ya no se, que se tienen en la casa? ¿Cómo puedo idear? ¿Cómo puedo hacer, darle otra vida útil? De todo eso se va encargando esta materia de la educación cultural y artística. Además de que también nos permite desarrollar esa creatividad, ese pensamiento. Por ejemplo, acá mediante esta es una cerámica que se compra así y luego la vas pintando. Aquí vamos imaginando, nos vamos pensando cómo puedo pintar esto, cómo puedo decorar, cómo puedo combinar los colores, cómo experimento. Porque en sí, otra característica de la educación cultural y artística es que el estudiante puede experimentar. Va a experimentar, va a crear, va a pensar. Aquí, por ejemplo, el estudiante, bueno, en este caso yo pinté todo esto de verde y luego dije, quiero hacerle algo como que se asemeje a la nieve y empecé con un poco de blanco a experimentar cómo queda el blanco aquí. Pero quiero también que esto se vea un poco oscuro, entonces también combiné un poco de negro para darle un tipo de sombra o volumen. Y le puse puntos rojos porque en mi pensamiento dije, bueno, quiero como que se vea como que son adornos. Pero en otro estudiante, otra persona no puede poner puntos, o sea, pondría puntos rojos o podría poner puntos de otro color, podría hacer esto de diferentes maneras, porque esto no es, o sea, la creatividad no se basa en reglas, sino en lo que uno piensa, en lo que uno manifiesta, en esa libertad de expresión. Esto quiere decir que la educación cultural y artística nos permite desarrollar esta producción artística. Y de manera clara, también otra característica general de la educación cultural y artística es que va es interdisciplinaria. Quiere decir que va a combinar con diferentes materias, diferentes disciplinas. Esto lo dice en el currículo del Ministerio de Educación, que las actividades de la educación cultural y artística son cada vez más interdisciplinarias. Es decir, por ejemplo, cuando al momento de que yo voy a pensar en realizar algo, en crear algo, estoy ya empezando a filosofar, estoy empezando a utilizar la filosofía porque viene una idea que tengo aquí innata y la llevo a cabo. Entonces también combinan diferentes enfoques también como la ciencia, la tecnología, diferentes artes. También la educación cultural y artística tiene esta característica de que aparte de ser creativa, tiene su parte técnica, porque sobre todo, claro que la mayoría sí se basa en la creatividad, en la imaginación, pero también la educación cultural y artística se encarga de enseñar esa parte técnica a los estudiantes, porque para tocar un piano tienen que saber los acordes, las notas de los teclados, al tocar una guitarra tienen que saber cómo mover los dedos, cómo tocar cada acorde, cada sonido, incluso también cuando mover incluso estas maracas, de la forma en que
se mueven, la forma en cómo tocar, en qué momento mover eso, en qué momento hacer este movimiento, todo esto se encarga la cultura y la educación cultural y artística. Y es increíble porque es tan diversa, es muy diversa porque puedo pasar del arte, de la pintura, puedo llegar a expresarme, puedo bailar, puedo jugar y puedo tocar música y todo esto está integrado en una materia y todo esto pueden aprender los estudiantes en los colegios, en las escuelas. También otra característica a destacar de la materia de educación cultural y artística es que nos permite como estudiantes valorar el patrimonio cultural porque aquí, como les mencioné anteriormente, combina la cultura y el arte. Quiere decir que no sé, mediante todas estas manifestaciones vamos a integrar elementos de ancestrales que son nuestros orígenes, nuestras raíces indígenas. Vamos a aprender a valorar este patrimonio cultural, a tener el sentido patrimonial que tenemos por nuestro país, a valorar las raíces, todo esto de forma crítica, de forma pensativa. Además de que otra característica principal también de la cultura, de la educación general, la educación cultural y artística, es que aparte de desarrollar nuestros pensamientos, habilidades, destrezas, todo esto, también nos va a desarrollar físicamente. Bueno, mediante la danza nos desarrollamos físicamente, pero también al realizar todas estas manualidades, vamos a desarrollar las manos, los dedos, los niños sobre todo tienen que aprender desde muy pequeños ¿cómo se da? Decir que esta materia tienen que recibirla desde muy pequeños porque ellos necesitan desarrollar estas habilidades motoras finas y gruesas. Por ejemplo, yo me acuerdo un trabajo en la escuela que siempre nos hacían hacer cuando yo tenía como 6 7 años, era la bandera del Ecuador, a coger con papel crepé y hacer bolitas, bolitas y irlas pegando hasta formar la bandera del Ecuador. Este movimiento de hacer bolitas y bolitas nos permite mover las manos, desarrollar nuestra motricidad. Estas son habilidades que nos va a servir para luego en el futuro. Entonces, sí, la educación cultural y artística, aparte de desarrollar nuestro pensamiento, aparte de darnos libertad de expresión, quitarnos el estrés, todo esto de manera mental, también lo hace de forma física. Es una característica inaludible de la educación cultural y artística. Es muy diversa esta materia. Aquí el estudiante puede pensar, puede crear, es el centro del aprendizaje. Esto siempre tiene que tener en cuenta cuando se enseña esta materia, es que el estudiante es el centro de todo el aprendizaje y es el que va a desarrollar todas estas habilidades, va a poder manifestarse, va a poder expresarse libremente, artísticamente. Entonces, todo esto recae en el estudiante que necesita desarrollar y potenciar esas habilidades. Eh, Como conclusión, nos queda que la educación cultural y artística es tan diversa, es muy diversa porque permite diferentes formas de expresarse, está dado en el currículo como una materia súper importante que le va a servir al estudiante, no solo en ese rato, sino también para las generaciones, para sus actividades futuras. Puede también, mediante esta materia, quién sabe, el estudiante tenía un talento oculto, un talento innato, y gracias a esta materia lo desarrolla, por ejemplo, con el nivel del canto, los que tocan guitarra, los que bailan, todos esos, los que pueden dibujar, todo esto desarrolla la educación cultural y artística y es importante que sea de esta manera libre, expresiva, que no se debe regir por técnicas o reglas, o sea, técnicas sí, los ajustes como para que el estudiante pueda aprender, pero que no solo se base en estas reglas como son materias como las matemáticas o lengua y literatura, o sea, esas materias tan rígidas. No debe ser así la educación cultural y artística, debe desarrollar sobre todo el máximo potencial que tiene el estudiante. Por ejemplo, darle un lienzo para que pinte y se exprese todo lo que pueda sentir en ese momento, pueda pintar, pueda todo esto de aquí va a hacer que el estudiante pueda desarrollar su pensamiento, pueda desarrollar sus habilidades y el pensamiento crítico, el pensamiento lógico también. Entonces, porque no nos olvidemos que la educación cultural y artística también combina con otros enfoques de otras disciplinas. Todo esto no nos tenemos que olvidar. Entonces, sí, sobre todo la educación cultural y artística va a ayudar al estudiante y es muy importante que se encuentre bien planificada en el currículo y sobre todo como docentes nosotros tenemos que darles esa libertad de expresión al estudiante y guiarlos. Vamos a guiarlos para que ellos puedan expresarse de manera correcta, porque al fin y al cabo esto les va a ayudar a su perfil de salida del bachillerato.
Bueno, con este mensaje yo concluyo esta exposición como una última reflexión, llevando a cabo que la educación cultural y artística debe ser expresiva, debe ser libre. Para mí, la educación cultural y artística es un 75% libertad, expresión, creatividad y un 25 o a 30% puede ser técnicas, conceptos, cosas que tenemos que aprender, todo este tipo de conceptos, generalidades, etcétera. Pero sí, para mí el significado de educación cultural y artística es libertad. Libertad de expresión, libertad de movimiento, imaginación, sobre todo imaginación. Y sí, todo esto me lleva a un mensaje que la educación cultural y artística es una materia muy diversa y muy liberadora y que tiene que ser libre para todos los estudiantes y que ellos puedan manifestarse correctamente sin que sean juzgados. Eso sí. Bueno, muchas gracias por su atención.